La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso a través de una medida cautelar suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Les frenamos, o sea, es parte de la Corte Suprema de Justicia. Pertenece a la misma escudería, digamos. A ver, ¿no? Les frenamos, lo dice ella, las reelecciones a Mansur y Uñac. Lo que se comenta, y dentro de la Corte también, es que el ministro Rosati lo tenía parado el tema. Lo tenía pisado y habría recibido un par de llamadas, de vaya a saber quién es. Che, ahora es. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. La teoría parecía así, como yo soy kirchnerista, entonces yo no tengo que cumplir las leyes, ¿no? La Corte no debía intervenir en este tema. Las provincias tienen asignadas por la Constitución Nacional la facultad de decidir cómo elegir a sus autoridades, cuánto tiempo duran, cuántas veces las puede reelegir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el problema del fallo de la Corte es político, porque la Corte Suprema de Justicia tenía tiempo para o dar un traslado previo y resolver la cautelar con más fundamentos, o dar un traslado previo y resolver el fondo de la cuestión, con lo cual hoy, el domingo, estos dos distritos celebrarían sus elecciones con estos candidatos inhabilitados y con otros candidatos o candidatas ocupando la fórmula. No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo. Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte. Si yo fuera alguno de los impugnados, ya estaría presentando la recusación a toda la Corte Suprema. Este grupo de jueces a las órdenes precisamente del grupo Clarín, un claro mensaje creo para el futuro a Cristina Kirchner, donde están diciendo, ojo que si vas a ser candidata te vamos a proscribir. Que hace tiempo se está hablando de la posverdad. Estamos viviendo la posjusticia. Se corre la línea de lo que hace 2000 años establecieron los romanos, de dar a cada uno lo suyo. Hoy no es así. No es una decisión contra un candidato u otro. Es coartar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a elegir y a ser elegidos. No pasarán cuando quieran avasallar nuestra autonomía, nuestro federalismo y nuestras instituciones. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Pantalla televisión pública en vivo, 9 de la noche. No pasarán, dijo el gobernador Axel Kicillof. Bueno, repercusiones de una jornada que ayer nos tuvo realmente al vilo de la tensión política, pero también, Luli, viste que da la sensación que son cosas que van pasando, que se van acumulando y siempre crees que es un límite, que se tocó un costado, digamos, de lo que puede ser. Y finalmente después estamos mañana sobre un nuevo episodio. Ayer decíamos, movieron las blancas, hablando de las blancas siempre son el poder, tienen alguna facilidad sobre el tablero. Y yo decía, bueno, y después movieron las negras con las decisiones que tomaron tanto en la provincia de Tucumán y de San Juan. Bueno, la verdad que no. Hay una sensación de estar esperando todavía un movimiento político respecto de lo que efectivamente parece haber sido otro cruce de límite por parte de un poder fáctico en concreto, que es el poder de la Corte Suprema de Justicia, no por discutir el rol de la Corte, sino por lo que está en cuestionamiento, que sí, las facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia en realidad están siendo también llevadas mucho más allá de lo que le permite la regla de juego de nuestra Constitución. Bueno, en minutos vamos a hablar con Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, y es muy interesante, me parece, escuchar su respuesta a por qué no se desacató en un punto a esta suspensión. ¿Por qué se entendió que la jugada política correspondiente era suspender las elecciones en Tucumán o ir a votar pero sin gobernador y vicegobernador en San Juan? Vos decís, ¿por qué no se llevaron adelante de todas maneras las elecciones? O por qué hoy el presidente Alberto Fernández en cadena nacional lo único que anuncia, más allá de hacer un punteo muy interesante, ¿no?, sobre la caracterización, digo bien, de lo que rodea a la Corte, ¿por qué el único anuncio fue voy a enviar esto a la Comisión de Juicio Político para que se incorpore en el juicio de los cortesanos? Y no otra decisión. ¿Cuál? No lo sé, pero digo, es pregunta, entiendo, para un gobernador como Jorge Capitanich, con quien vamos a hablar en minutos nada más. Pero hubo más repercusiones que esta, Pablo, porque habló también a través de Facebook, como siempre lo hace Mauricio Macri, y queremos agarrar el último párrafo del texto que escribió, porque habla de fútbol, además, y siempre que habla de fútbol, a mí, a Caruso, de verdad que nos interesa debatir. El último párrafo dice, vos andás siguiéndome, Pablo, cualquier cosa vamos viéndolo. La Corte Suprema es el árbitro, ok,
de nuestra vida en común, ponle el nombre que vos quieras, Sí. Herrera si querés, es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Ok. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, Sí. ¿no? Con un árbitro. Sí. Como podemos dudar de si fue una mano o penal. Bueno, pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro, ¿no? No podemos. O parar el partido para pedir que pongan a otro. Y depende, si te está choreando. Bueno, no, lo hacemos todo el tiempo. Básicamente. Sin la autoridad del árbitro, nos quedamos sin reglas en el fútbol. Eso no es cierto, las reglas son previas a un árbitro, pero no importa. Sin la independencia, la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política de nuestra convivencia y tampoco se puede jugar. No, claro, la pregunta acá es cuando el árbitro sentí que te está inclinando la cancha, Te que pasó jugás con con un la cancha Central inclinada. Boca vos, ¿no? Por 2 ejemplo. metros afuera del área me O cobraron con un un penal. Bracenas, Huracán Vélez. Por ejemplo. Pongo los ejemplos de ¿Qué árbitros. haces? Claro, y aparte otra cosa, si hay un VAR, por ejemplo, cosa que en Argentina no lo hay. En la Corte debería ser el VAR. La Corte ponele. debería ser el VAR. ¿No? Claro. Y además, ¿y quién sería la AFA? ¿Quién maneja ahí los hilos? Está ¿No? bien. Porque digo, Sí, a un buena árbitro en un pregunta. punto lo puede castigar la AFA en todo caso. O lo banca o no lo banca. Sí. No sé qué arreglo hubo en esa final de Copa Argentina. Está bien, más allá de eso, primero, llevar al terreno del fútbol la política puede parecer interesante, puede parecer claro. Lo que pasa es que hace agua por todos lados cuando es un tema tan serio, tan formal y además cuando las reglas son efectivamente claras en términos de lo que se está discutiendo. Pero me interesa, ya que el expresidente quiere meterse en ámbito deportivo, veamos lo que posteó hace un ratito nada más el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que de alguna manera le sigue Lo debe haber leído, ¿no? le sigue el juego. Yo creo que sí. Puede ser. Yo creo que sí. Pero eventualmente hay cosas interesantes para pensar. Axel Kicillof, gobernador de la provincia. Para los que discuten la proscripción de Cristina, les recordamos que el absurdo fallo de 1.600 hojas y 0 pruebas fue dictado por los que jugaban torneos de fútbol con Macri en su quinta, Luciani. Que luego será revisado por los que juegan al pádel con Macri en la Quinta de Olivos, Hornos y Boris, que sí, los árbitros que jugaban partidos en la jerga futbolera de Macri, digamos, ¿no? Y por último será remachado por los jueces de la Corte que contra la Constitución Macri nombró por decreto y ellos aceptaron, Rosati y Rosenkrantz. Más trucho, más roñoso no se consigue, claro está, es la misma Corte que ahora pisotea el federalismo y las elecciones. Es decir que si aceptamos la jerga futbolera, bueno, también se empieza a complicar respecto de con qué camiseta juegan los árbitros, ¿no? Hoy recordaba cuando la colega Luciana Jauna le pregunta a Mauricio Macri por esos partidos de pádel y él le dice, ella le dice, ¿qué pasaría si Alberto Fernández juega al pádel con el juez de la causa Correo Sí. Y en el que está involucrada la familia Macri? La respuesta de Macri fue, no, pero yo no hablé de causas. No, bueno, anda a chequearlos a esas dónde, ¿no? No, claro, ¿De qué hablaste y de qué no hablaste es la en un presunción. partido de pádel? Sí. Justamente. Bueno, eras muy peque, A ver, pero en algún momento, año? Titanes en el ring, No, lo vi. el árbitro William Boo, Vi Titanes en el ring. claro, caracterizaba efectivamente este problema, digamos. ¿Qué pasa si el árbitro, nadie discute que hay regla de juego, nadie discute que tiene que haber un árbitro para dirimir distintas posiciones e interpretaciones? Lo que pasa es que, ayer charlamos también con Eduardo Barcesat, ¿dónde queda la atención de la ciudadanía cuando hay un tironeo tan fuerte respecto de cómo se interpreta la regla? En lo que está en cuestionamiento es efectivamente el árbitro y lo que se pide no es una sentencia determinada. Para hacerlo más claro, no se está discutiendo si efectivamente a Mansur le correspondía o no la posibilidad de ser nuevamente candidato o a Uñac. Lo que se está discutiendo es que se extralimitó en todo caso la Corte porque no le correspondía tomar esa decisión. O eventualmente, para cualquier otra situación, nadie dice a priori si alguien es inocente o culpable de determinado delito. Lo que se pretende es un modo justo de hacer la valoración, es decir, un modo justo de juzgar esas situaciones, que es lo que efectivamente, bueno, parece bastante flagrante y determinante que no hay. Estamos ya en el living de Desiguales con los diputados nacionales del Frente de Todos. Hablo de Rodolfo Tailade y Eduardo Valdés. Tailade, que protagonizó hoy una escena que la pone en tapa hoy el diario Perfil, en su portada, si uno se mete ahora en la web, tiene que ver con lo que pasó en el Consejo de la Magistratura. Claro, se vieron hoy con Horacio Rosati, estuvieron frente a frente. Entiendo que no hay videos sobre eso porque no se pueden televisar las sesiones del Consejo de la Magistratura, pero se sabe que los integrantes del Frente de Todos que forman parte del Consejo se fueron. Bueno, en instantes Tailade nos cuenta todos los detalles de ese encuentro, cara a cara, insisto, con el presidente del Consejo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y un elemento más, digamos, porque tanto Tailade como Valdés estuvieron a la hora en la que la Corte tomaba estas decisiones sobre las elecciones en San Juan
y en la provincia de Tucumán estaban siendo parte de la comisión de juicio político, que dejó mucha tela para cortar y que hoy vamos a seguir recordando. Vamos con nuestros compañeros, porque está Néstor, está Flor y está el señor Nicolás Fiorentino. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Ganas de hacer metáforas futboleras? No, ¿cuántas vueltas para preguntarse quién es el jefe Rosati, no? Que el regalo que todo el mundo se pregunta. Claro. Si es el árbitro, que la AFA. ¿Quién es el jefe Rosati? La pregunta, ¿no? Por eso, ¿quién es la AFA? Claro. Sí. La pregunta es quién es el jefe Rosati. Si es ¿Y quién es? No lo sé. No, yo tampoco. Por ahí los diputados saben, yo no sé. Néstor. No, yo digo, si vamos a hablar de un jefe de Rosati, entonces estamos hablando de una crisis institucional gigantesca, porque si el presidente de la Corte Suprema tiene un jefe, entonces la Constitución hay que quemarla, tirarla por el inodoro. Ya empezaron. Ya empezaron a hacerlo. ¿Puedo decir que yo di una idea tardía, que llegué tarde? Como cuando vos dijiste eso, ya las primeras 100 páginas ya estaban... Ahí veían una serie de metáforas futboleras y el gobernador Axel Kicillof respondía con una cadena de... Imágenes deportivas. De imágenes deportivas que tenían que ver con los referís que fallaban siempre para el mismo lado. Hoy vamos a contar dentro de un rato de nuevo otra que se produce en otro ámbito, con otros personajes y en otro sentido. No necesariamente hay que complotar para condenar a alguien, a veces también se complota para favorecer a alguien. Claro. Sí, claro. Bueno, yo insisto, tan grave como todo esto es la presentación de Horacio Rosati en la AmCham. Flor ayer estuvo ahí, nos quedó pendiente lectura de todo lo que pasó, digamos, pero es un sector de poder económico muy, pero muy fuerte, muy consolidado. Allí pasan distintos personajes de la política, en algún sentido hasta rindiendo examen. Flor, vamos a hacer un repaso de eso. De hecho, ayer una de las frases que dijo Horacio Rosati frente a un auditorio de más de 1000 ejecutivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos fue: no estamos en la Corte Suprema para ser amigos, sino para incomodar al poder. Eso lo había dicho a la mañana, pasó, quedó rebotando lo que dijo de la emisión monetaria, pero después cuando a la tarde salió el fallo de la Corte Suprema, todos se acordaron de esa frase. Quiero recordar dos cosas. Hay una nota hoy en el Destape de Ari Lijalad que hay que repasarla porque analiza casi párrafo por párrafo lo que dijo Rosati y lo analiza en términos de plan económico. Pero recuerda con mucha claridad cómo la AmCham, insistimos, corregime Flor, la Cámara de Comercio de las empresas norteamericanas o estadounidenses en la Argentina. Y recuerda cómo, primero, cuando fue el fallo de coparticipación y todo el conflicto que se armó alrededor de eso, la AmCham hizo un documento y decía, che, no discutan lo que dice la Corte. Y segundo, cuando arranca la Comisión de Juicio Político a trabajar, o cuando se impulse el juicio político a la Corte, también dice, están en juego las instituciones. Sí. ¿Desde dónde la AmCham tiene legitimidad para que se está involucrando, digamos, en cuestiones de otro país? ¿Con qué autoridad, digamos, lo hace, ¿no? Sí, se ve una doble vara de las cámaras empresarias que cuando hay noticias de este tipo, como por ejemplo cuando fue lo de la coparticipación, salieron todas en conjunto y de hecho arrastran las grandes, como puede ser AmCham, que es una cámara muy importante, como es AEA, donde están los dueños de las empresas más importantes del país. En general terminan arrastrando también a cámaras que tienen muchas pymes. Por ejemplo, la CAME también en su momento salió. Ahora hablo de doble vara porque después hay otras noticias que son muy importantes de lo institucional, como el viaje de los jueces, fiscales con medios y todo, y ahí no se pronuncia. Ahí no están en juego las instituciones. ¿Y cuando intentaron matar a Cristina tampoco? Bueno, ahí sí salieron todas en repudio absoluto y cuando fue lo de Lula da Silva, el intento de golpe de Estado en enero, también salieron todas en contra. Bien, vamos a saludar ahora sí al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Un gran gusto saludarlos. Bien, a ver, lo primero que queremos preguntarle es, teniendo en cuenta ya las repercusiones que hubo en torno a esta decisión de la Corte, ¿cuál es el límite? Porque pareciera que cada vez se corre un poco más el arco, ¿no? Totalmente. Bueno, pero ¿qué podemos suponer una Corte en donde 2 de sus miembros son designados por decreto por el presidente Macri? La verdad es que a partir de ahí empezamos mal. Y en segundo lugar, no cabe la menor duda que la Corte Suprema de Justicia representa el poder corporativo fáctico de concentración mediática de la República Argentina y obviamente establece pautas de gobierno con intromisiones e injerencias absolutamente indebidas. Sería muy bueno repasar algunas cuestiones, digamos, porque en casi 160 años de historia, desde su inicio del año 1863 en adelante, lo que es interesante observar es que efectivamente estuvieron en 141 años sin mujeres, la Corte 141 años sin mujeres, y a su vez 11 provincias nunca tuvieron representación
federal de jueces. De manera que se impone claramente una reforma en la organización del sistema judicial, en la conformación de la Corte y obviamente en el enfoque. Pero me parece que sería interesante, y yo quería rescatar algunos artículos de la Constitución, porque es bueno verlos nuevamente, ¿no? El artículo 121 de la Constitución Nacional lo que hace es establecer que las provincias conservan el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, según establece el 121, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Eso es lo que dice el artículo 121. El artículo 122 claramente de la Constitución dice: se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eso significa que eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de la provincia sin intervención del gobierno federal. El artículo 123 de la Constitución dice: cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y regulando su alcance. El artículo 5 dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano y federal. El artículo 1 de la Constitución dice: la nación argentina adopta para su gobierno el sistema representativo republicano federal. Esta Corte lo que menos tiene es de federal, lo que menos respeta es el federalismo. No puede ser que un fallo de estas características se haga un día martes cuando tenemos el domingo elecciones. La verdad es que desde todo punto de vista y de toda perspectiva, realmente este fallo es una injerencia política indebida, incorrecta. Es una intromisión que realmente vulnera las potestades emergentes de las provincias para elegir a sus gobiernos. Ahora, gobernador, ¿había margen para desconocer el fallo o se lo pregunto más personalmente? Si esto hubiera ocurrido en la provincia del Chaco, ¿hubiera usted realizado las elecciones de igual manera? Mire, yo creo que sí, por una razón muy sencilla. En el caso concreto de la provincia de Tucumán, la objeción en todo caso está en Juan Mansur. Y en ese contexto lo que se podría hacer es elegir, desarrollar las elecciones tal cual están programadas y en consecuencia después que se cuestione la cuestión de fondo y eventualmente se aplica la ley electoral. Y en el caso concreto de la provincia de San Juan, creo que la decisión de hacer la elección, por lo menos para el resto de los cargos, es en general lo que hizo el gobierno de Santiago del Estero, oportunamente Gerardo Zamora, cuando, a pesar del fallo de la Corte, realiza la elección y luego, efectivamente, después del fallo, establece un cambio en la fórmula. A ver, es un tema que a mí me parece importante remarcar lo siguiente. Creo objetivamente que la Corte viene marcando una parcialidad política. O sea, es la Corte Suprema de Juntos por el Cambio. Y en ese contexto, desde derogar una ley hasta indicar quién es el senador o diputado que tiene que representar en el Consejo de la Magistratura, hasta disciplinar el sistema judicial, hasta entrometerse indebidamente y asignar recursos de coparticipación federal, pasando por el tema 2x1 y todas las cuestiones que están expresamente contempladas en este juicio político que se sigue en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso de la Nación, marca claramente una impronta de la Corte. Entonces, es un problema serio y en realidad lo que está en juego es el avasallamiento del sistema federal. Y en ese contexto lo que quiero transmitir con mucha preocupación es por qué no resolvió antes esta situación, generando incertidumbre, zozobra y obviamente estrépito institucional. Gobernador, a ver, el diagnóstico está claro, incluso el presidente hace un diagnóstico muy grave. El presidente dice: la democracia es rehén de 4 jueces. Sobre lo que parece haber alguna duda sobre la acción política a continuación, es decir, si el diagnóstico es tan grave, ¿cuál es la acción política a la altura de esa caracterización? Porque la verdad es que las elecciones se suspendieron y todo parece continuar de la misma manera y la Corte, más allá de estar más deslegitimado o no, habría que verlo, bueno, continúa en funciones y marcando la cancha a la democracia de la manera que lo hace. Obviamente, a ver, uno puede plantear distintas alternativas. Por un lado, el juicio político es lo que corresponde en el ámbito del Congreso de la Nación. Ahora, existe un bloqueo por parte de la oposición, por una razón muy sencilla. Si la Corte Suprema de Justicia es la Corte Suprema de Justicia de Juntos para el Cambio, en consecuencia todos los fallos van a ser a favor de Juntos por el Cambio y en consecuencia no existe parcialidad. Entonces, ¿cómo puede existir una Corte Suprema de Justicia con deslegitimación, con parcialidad
no puede resolver ningún fallo que tiene que ver con las garantías constitucionales básicas. O sea, ¿cómo una Corte puede resolver un problema de arbitrariedad, si es arbitraria? ¿Cómo puede una Corte dictaminar respecto a la preservación de la vida, el honor, el patrimonio de los argentinos y argentinas si efectivamente reviste marcada parcialidad? Entonces, un remedio institucional es claramente el juicio político, pero eso tiene bloqueo. Otro remedio institucional es que creo también que puede tener bloqueo en la misma Corte, tiene que ver con la constitución del Consejo de la Magistratura y otras reformas que se pueden instrumentar vía decreto de necesidad de urgencia, que no está invalidado por el 99 inciso 3 de la Constitución. Es otra vía. Un decreto de necesidad de urgencia que diga qué. Un decreto de necesidad de urgencia que diga qué. Bueno, por eso digo, es posible para plantear algunas cuestiones de reforma en la organización del sistema judicial, entre los cuales está la conformación del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Bueno, es un tema que obviamente te van a decir del otro lado, bueno, pero eso automáticamente, si la Corte Suprema de Justicia resolvió derogar una ley que estaba vigente, entonces es una cuestión que es realmente desmesurado lo que hace la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo cierto es que así no se puede continuar. Entonces, lo razonable sería un consenso, de acuerdo político para generar un mecanismo de ordenamiento en esta situación. Yo siempre rescato lo mismo, siempre digo, en mi provincia, en la provincia del Chaco, existe calidad institucional. Entonces, nosotros tenemos autonomía e independencia del Poder Judicial. ¿Cómo se eligen los jueces del Supremo Tribunal de Justicia? Por antecedentes, por concurso de antecedentes y de oposición y audiencia pública. Y obviamente existe calidad institucional. Cuando existe un fallo del Supremo Tribunal de Justicia, tiene legitimidad, calidad y obviamente es acatado. Y obviamente lo que nosotros hacemos es garantizar que la calidad institucional funcione. Ahora, cuando existe una Corte Suprema de Justicia que representa intereses corporativos y defiende esos intereses corporativos por sobre lo que la Constitución establece, bueno, estamos en problemas. Claro. No puede ocurrir lo que ocurre en el Poder Judicial de la República Argentina, que no se investiga un atentado, un supuesto magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Es una locura lo que ocurre en la Argentina. Ocultamiento de pruebas. No se genera. A ver, Cristina tiene absoluta razón cuando dice: ¿cómo yo me voy a someter eventualmente a una candidatura si me pueden vetar días antes de una elección? Eso es absolutamente cierto. Lo mismo que es cierto que cuando tiene una cosa que está con una prueba contundente, imágenes contundentes, y resulta ser de que no tenemos los autores ideológicos de este atentado. Gobernador, realmente es gravísimo lo que ocurre. Le quiero preguntar justamente por la vicepresidenta y por las candidaturas en general del Frente de Todos. Muchas veces se dice que a las coaliciones políticas en Argentina no los une el amor, sino el espanto. Entiendo que la Corte Suprema es uno de esos espantos, con lo cual, hablando de una posible proscripción vía Corte Suprema de la vicepresidenta, ¿qué entiende usted que debería ocurrir con la candidatura a presidente dentro del Frente de Todos? A ver, yo he manifestado públicamente que si la candidata es Cristina Fernández de Kirchner, ella es la constructora, arquitecta, ingeniera institucional del espacio, por lo tanto es candidata excluyente, debería ser fórmula única. Si ella no es la candidata, por múltiples razones que ella puede eventualmente expresar, la vía del consenso para la construcción de una candidatura me parece una solución imperfecta. ¿Por qué razón? Porque entiendo que no es capaz de sintetizar la unidad en la diversidad que puede sintetizar Cristina. Esta es la verdad de la historia. Massa piensa lo contrario, de hecho. No hay ninguna personalidad política de la envergadura de Cristina que pueda sintetizar una fórmula, a mi modo de ver, en el espacio. Pero más allá de que sea esa figura Sergio Massa o no, Sergio Massa en las últimas horas dijo en distintos ámbitos que una interna llevaría a un desgaste muy importante, que lo que tiene que dar el gobierno en este momento es certidumbre y entonces debería, bueno, no dirimirse a través de las PASO. Uno supone que lo que propone Massa es una candidatura de síntesis, ¿no? Respeto absolutamente la posición de Sergio Massa, obviamente, pero entiendo que si es un problema de previsibilidad y certidumbre, lo que es necesario tener es lo que vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Primero, no hemos podido lograr constituir institucionalmente el Frente de Todos. Daría eso previsibilidad para el funcionamiento de la coalición. No se hizo.
una metodología de funcionamiento del Consejo Federal Nacional del Partido Justicialista. No se hizo en su momento. Tercero, propuse en innumerable cantidad de oportunidades la necesidad de un plan de gobierno que surja del consenso de todos. No se discute. Entonces, me parece a mí que muchas veces el proceso de construcción política en nuestro espacio fue un líder político que constituye equipos y aplica lineamientos de gobierno. Me parece que hay que ir a la inversa. La complejidad de los problemas del mundo de Argentina requieren, por un lado, un plan de gobierno holístico, sistémico, integral, que sí garantice un mínimo común denominador de los candidatos para garantizar certidumbre. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con Sergio, pero para mí es el plan, no el candidato, lo que define la certidumbre. Y la segunda cuestión es, con un buen plan de gobierno y con equipos de alta calidad en representación, con la diversidad que representa nuestro frente, es lo que va a implicar primarias abiertas, obligatorias y simultáneas que elija un líder. Entonces, primero un plan, equipos que trabajen y que elija la gente el líder. Claro. Gobernador, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Gracias a usted, un gran abrazo. Gracias. Nico, en un rato vos nos mostrás los videos, ¿no?, de Sergio Massa hablando de esto. No en una entrevista, sí en determinados actos políticos. 2 declaraciones de Massa hablando de elecciones con 24 horas de diferencia después de algo que él no venía haciendo de ninguna manera. Claro. Una curiosidad. En un rato, Nico Fiorentino nos muestra esos videos. Néstor, antes de ir con nuestros invitados... Te contaba que íbamos a hablar de una suerte de cadena de favores. En el Poder Judicial hay gente a la que le gusta mucho la música de los Beatles. Especialmente una canción que se llama justamente Con una ayudita de mis amigos. Bueno, fíjate esto que vamos a contar, porque existe una historia que se remonta bien atrás en lo que ha pasado en los tribunales y que tiene que ver con el ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de prisión en un juicio oral y público, en el que la figura clave fue un señor que se llamó Alejandro Van den Broele. Figura clave manontropo, porque en rigor, durante toda la causa Chicone calcográfica, por la que terminó condenado Boudou, lo que se amagaba, se cacareaba todo el tiempo, era que iba a aparecer la foto de Van den Broele con Amado Boudou. Esa foto no apareció nunca y cuando declaró como arrepentido, Van den Broele dijo que nunca había conocido a Boudou, que lo había visto una vez de lejos. Pese a eso, Boudou fue condenado. Tiempo después nos enteramos que apareció una suerte de beneficio para Alejandro Van den Broele. Tenía que ver con una suma de dinero que estaba prevista que se le entregaran durante 6 meses en el programa de arrepentido. Le pagaron durante 2 años y 3 meses. Eran 6 meses por ley. La prorrogaron para 2 años y 3 meses por decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri. ¿Mucha guita? Mucha plata, porque era plata mensual, que no solamente tenía que ver con eso, sino también con el financiamiento de un proyecto hotelero en la zona de Chacras de Coria, en Mendoza, un hotel boutique que también le financió el Estado Nacional. Y además, la fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria porque había detectado que también las autoridades de la AFIP entre 2015 y 2019 le habían dado una mano para solucionar que el hombre andaba flojo de papeles respecto de la AFIP y le regularizaron todo. A ver si entiendo bien. Le limpiaron los problemas con AFIP. 2 años y ¿cuántos meses? 2 años y 3 meses pagándole lo que debían haberle pagado solamente durante 6 meses. Más el financiamiento de un hotel boutique en Mendoza. Y un viaje a la capital federal para que pasara Navidad con su familia porque el hombre estaba sin dinero. ¿Todo eso con la nuestra? Todo eso, no, con la tuya, no con la nuestra, porque del lado del Poder Judicial esa no es nuestra. Claro, con la tuya y con la mía. Con la tuya sí, Néstor. Con la mía sí, pero qué sé yo paso tanto tiempo en tribunales que casi que me he mimetizado. Casi que me encariñé. ¿Dónde está Néstor? Se atiende la obra social del Poder Judicial. Bueno, lo que hubo fue una denuncia penal y esa denuncia penal tuvo un impulso, decíamos recién, de la fiscal Paloma Ochoa, que pidió la indagatoria de Alejandro Van den Broele, pero también de quienes habían facilitado esa situación de Van den Broele, con el exministro de Justicia, Germán Garabano, a la cabeza. Allí empezaron a sonar, y sonaron fuerte los Beatles, con aquello de
una ayudita de mis amigos. Vamos a empezar a mostrar fotos de esos amigos que empezaron a cantar al ritmo de John, Paul, George y Ringo. Linda canción igual. El primero de ellos en cantar fue el juez federal Julián Ercolini. Ahí tenemos. Ahí lo tenemos de fondo. El juez Julián Ercolini fue el primero en dictar el sobreseimiento de Germán Garabando y Alejandro Van den Broele, justificando que todo lo que había ocurrido, en rigor, no era tan así como lo venían denunciando. Entonces la fiscal Paloma Ochoa, cuando lo sobreseyeron por todos estos delitos, dijo: me voy a la Cámara y voy a apelar. Ercolini, un huemul, ¿no? Ercolini, uno de los jueces que viajó al lago Escondido. Bien. Bueno, la fiscal Paloma Ochoa apeló y se fue hasta la Cámara y dijo: bueno, acá sí me van a dar la razón, pero otra vez pusieron el parlante y de nuevo los Beatles. Y entonces llegaron la resolución. Ahí cuando yo dije los Beatles tenía que haber entrado la música de los Beatles, pero no entró. Sí. Pero bueno, esas pausas que solemos hacer. Está resolviendo la corte. En la Cámara lo recibieron, la pararon de pecho y la cambiaron de frente los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Jueces Mariano Llorens y Bruglia forman parte de aquellos que dijeron que lo que hubo como espionaje ilegal durante el gobierno 2015-2019 fue obra de un par de lumpenes cuentapropistas que lo único que querían era beneficiarse a sí mismos, engañando a los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Masgarani. Ellos también confirmaron el sobreseimiento. Pero un fiscal que no suele ser un fiscal muy amigable con el actual gobierno y mucho menos con el kirchnerismo, se llama Agüero Iturbe, insistió en apelar ante la Cámara de Casación, que es el tribunal penal más importante. Y ahí otra vez George, Paul, John, Ringo, otra ayudita de mis amigos, el fiscal Raúl Ple, exdirectivo de Boca, el fiscal Raúl Ple desistió de la apelación, es decir, consintió, desmintiendo a su fiscal de la etapa anterior, consintió el sobreseimiento. Esto tenía que ser analizado porque ¿por qué un fiscal desiste de lo que había apelado otro fiscal? Hay un control de legalidad que ejerce el propio tribunal. Y ahí, ¿a que no sabés qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez el parlante, otra vez la musiquita y otra vez los Beatles tocando, porque el control de legalidad lo hicieron dos jueces, Javier Carbajo y el otro era otro huemul, Carlos Coco Maíquez. Y los dos dijeron, ¿sabe qué? El fiscal Ple tiene razón. Terminemos con esto. Basta. Asunto terminado. Señores, aquí no ha pasado nada. Garabano tiene su sobreseimiento firme y Van den Broele, bueno, puede seguir con el hotel en Mendoza. Ya, a había brindar al nombrado Hotel Boutique. 3 tribunales, no había nombrado ningún Maíquez todavía. Casi me da algo. Era como ¿Qué pasó no acá? había maíz, que algo raro estaba ocurriendo. No, pues llegó. Todo llega en la vida. Nos vamos al living, Sí, claro. con nuestros Qué invitados lindo los de hoy. Beatles igual, ¿no? Tener los Beatles de fondo. Muy bien. Digo. Y Le da pero otro toque a la Espósito te los noche. hace identificar con algunas cosas que no Sí, están. soné. Ahora cada vez que escucho esta canción voy a pensar Claro, en Néstor. en Coco Maíquez. Eduardo Rodolfo, ¿cómo estás? Hola. Gracias por haber venido. Estaban siguiendo atentamente lo que contaba Néstor, ¿no? El recorrido. Así es. Sí, no tenía presente eso. Sabía que había terminado la causa, pero no me acordaba todos los personajes intervinientes. Igual a Maíquez, que no sé, que no esté tan tranquilo, porque van a empezar acá. Y porque lo de Maíquez es directamente delictivo lo que está haciendo. Por ejemplo, él integraba una sala de casación con Diego Barroetaveña, integra, es la sala de este año, creo que no sé qué número lleva. Hoy la sala de casación está integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Maíquez. Petrone era el presidente el año pasado de la Sala Primera, cuando Rosati negoció su sobreseimiento, tal cual lo dijo, no Valdés, no Tailade, no Moró, lo dijo Héctor Daniel Marchi, el administrador de la Corte durante 15 años, presidencias de Lorenzetti, Rosati y Rosecrat. Dijo que Petrone en la Sala Primera negoció con Rosati el sobreseimiento de Rosati, una causa de enriquecimiento ilícito que venía de Santa Fe, a cargo de contratos para la sala. Eso es lo que Marchi dice, contratos por fallos. Exacto.
contratos por un fallo particular sobre el segmento de Rosati. Lo dijo más o menos a las 4 de la tarde, justo cuando la Corte decidió publicar los 2 fallos de San Juan y Salta. Pero para que, claro, contrato por fallo es contrato de laburo concreto. Secretarios, sobre todo altos contratos, secretarios, prosecretarios, gente de mucha... Te salva la vida, digamos, te resuelve la vida. Y en tribunales, sí, son muy requeridos. Contrato por un voto en una... Bueno, eso no es tan usual, digamos. Los contratos están pedidos todo el tiempo por los distintos jueces. En este caso, el que, según Marchi, negoció esto fue Robles. Ahora, ¿cómo fue que se enteraron? Porque vos decís, dice Marchi esta situación, va contando información. ¿Cómo les llega a ustedes el momento en que se enteran? ¿Tenemos un corte sobre eso? Dale. Ah, de lo que dijo Marchi. Ok, bueno, escuchemos lo que dijo Marchi. La noticia del día de hoy lleva un nombre y un apellido, Héctor Daniel Marchi. Estamos hablando de quien era hasta hace instantes nomás el administrador general de la Corte Suprema de Justicia, que fue desplazado y fue enviado, se le crea un cargo en la Cámara Federal de la Seguridad Social para sacarlo de la Corte Suprema de Justicia. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo. Dado lo que usted acaba de decir, quiero preguntarle si fue Robles el que lo amenaza a usted y al resto de los auditores. Por supuesto, uno, sí, las operaciones de prensa, ha amenazado a funcionarios que van a terminar en la Siberia. Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosati para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra el doctor Rosati por un ex chofer de la Municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses. El doctor Rosati me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Altave, yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Altave, donde el doctor Rosati lo proponía. Además, me manifestó que a él no le llegaba la ley, y yo le dije que el pueblo sí, por eso estoy con ustedes, que son los representantes del pueblo argentino. A mí no me llega la ley, dice un juez de la Corte. Me interesa saber cuando se enteran de la... ¿Cuándo está pasando esto? Claro, cuando está pasando esto y la Corte Suprema dice suspendías las elecciones, ¿qué se dijo en ese momento en la Comisión de Juicio Político? Porque había diputados del oficialismo, de la oposición. No, obviamente empezamos a conversar entre nosotros, tratando de buscar los argumentos del fallo, pero decidimos seguir adelante con el juicio para, digamos, no confundir las cosas, pero hubo un par de intervenciones de diputados. Leopoldo Moró señaló, digamos, lo dejó asentado ahí. Pero bueno, después vino el presidente y me parece que puso digamos, el punto justo. Esto tenemos que analizarlo en la comisión, ¿no? De juicio político. Debería ser un nuevo caso que eventualmente pueda formar parte de la investigación. Por 2 cosas, o 3. Hay que analizar el fallo en sí, ¿no? El fallo en sí, los argumentos jurídicos. En segundo lugar, hay que evaluar si estaban en condiciones de resolver antes y no a 3 días de la veda. Y en tercer lugar, yo analizaría la posición del doctor Rosenkrantz. El doctor Rosenkrantz votó en 2013 a favor de la reelección de Alberto Beretilnec en la provincia de Río Negro. Un caso igual. Era en ese caso, ¿no? La re. 2019. 2013 no era todavía juez de la Corte. 2019. Entonces... 2013 fue lo de Santiago del Estero. Bueno, Alberto, no, pero 2019 fue, 2019. Sí, bueno, van a ver la carrera. Claro, 2019, porque va a carreras en la gobernación. Rosenkrantz votó a favor de la reelección de Beretilnek y los otros 3 votaron en contra, por eso se declaró inconstitucional. Hoy, o ayer, como tenían 2 votos y no 3 como antes, porque no estaba Lorenzetti, no sé si no está en el país, y si estaba en el país tampoco los iba a acompañar, necesitaban el voto de Rosenkrantz para sacar la resolución, o las resoluciones, y cumplir con la orden esa que aparentemente le han dado por teléfono, ¿no? A Rosati es ahora. Por eso convocan por eso el tercer voto es Rosenkrantz, modificando su criterio anterior en Beretilnek. Que me parece que son 3 cosas que hay que analizar, así que cuando llegue lo haremos. Eduardo. No, y hay que analizar también, yo quisiera saber a qué hora fue el acuerdo. ¿Por qué? Porque no me cierran las horas. Porque a la hora que me dicen que fue el acuerdo, normalmente es a las 11 de la mañana,
estaba en la Cámara de Comercio en la reunión convocada por el embajador de Estados Unidos, tanto Rosenkrantz como Rosati. ¿Y eso por qué sería irregular? No conocemos nosotros el procedimiento. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una reunión de acuerdo. Si no, estaba firmado no de puede antes. dejarlo firmado. Un documento público dice, nos juntamos hoy a las tantas horas, los 3 jueces. Eso siempre es así. Y no hay reunión, no hay 3 jueces, no hay horario, no hay... Uno no y es puede mentira dejar ese firmado, día. Es un documento público adulterado. Pero una pregunta de ignorante esto. ¿No puede dejar firmado la noche anterior y que firme Rosenkrantz, que firme Rosati? No. Es un acuerdo. Tiene que haber acuerdo. Acuerdo se llama la reunión de los ministros de la Corte, de las salas, de los tribunales colegiados. ¿Una reunión? Tiene que existir realmente. Y entonces a mí lo que no me cierran son los horarios. Respecto de la Cámara de Comercio que ustedes hablaban de Estados Unidos, de la presencia, si uno mira quiénes eran los clientes del doctor Rosenkrantz, antes de ser ministro de la Corte, ustedes van a ver casi todos los miembros o los miembros más importantes de la Cámara de Comercio. Por eso es que la Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió que no le hiciéramos el juicio político a la Corte. Algo increíble. Y recién me recordaba Eduardo que no repudió el atentado. La AmCham no sacó un comunicado. No sacó un comunicado. No repudió. Esa era una duda que teníamos. No lo repudió. Eduardo, lo que le preguntaba Pablo a Capitanich es una pregunta que nos hacemos y es, bueno, ¿y ahora qué se hace? Porque si no pareciera que van corriendo el arco lentamente, se sigue indignando parte de la política argentina, otra lo sigue festejando, claro. Pero ¿qué se hace? Bueno, nosotros, por lo pronto, lo que decía Rodolfo, nosotros vamos a estudiar. Nosotros tenemos mandato del presidente de la Nación, hoy ha hablado y nos ha pedido que se incorpore en la Comisión de Juicio Político. Incorporemos en la Comisión de Juicio Político. Yo creo que no es cierto que la Corte no tiene plazos, o sea, nosotros tenemos que hurgar sobre todo en la omnipotencia de estos 3 para decir aquí ahora, burlándose de todo el acto electoral que se lleva adelante en Tucumán como en San Juan. O sea, hay todo un gasto de dinero que lleva adelante tanto el Estado sanjuanino o el Estado tucumano como los partidos políticos que participan en esa elección. Hacerlo 4 días antes, para mí ahí está la clave de lo que corresponde en la ampliación del pedido de juicio político. Pero lo que vamos, Eduardo, parece haberle tomado el tiempo a la política, es decir, permanentemente se cruzan determinado tipo de límites y la reacción del otro lado no es una reacción que inhabilita o hace retroceder a lo que se pueden imaginar de modo de condicionar la vida política en la Argentina, sino al contrario. ¿Vos crees? Cada vez van por más, mirá, te lo pregunto. Yo no creo. Yo creo que cada vez están más nerviosos y por eso cometen estos actos irracionales. Pues sí que esto es una demostración de debilidad, no de fortaleza. Absolutamente. El hecho de que hayan separado, una vez que inició el juicio político, hayan separado al director general de la obra social del Poder Judicial, donde el pus que emerge cada vez que hacemos que viene algún testigo es algo inconmensurable, porque yo no sé en qué horario sacaron el fallo, si cuando hablaba Marchi o cuando hablaba la doctora Martina Ford. ¿Qué tenemos ahora para ver un resumen de lo que dijo? Que contó los padecimientos que no solo ella, sino otros magistrados, otros funcionarios junto con ella y empleados del Poder Judicial han padecido en medio de la pandemia, abandonados, así dijo la palabra, abandonados por la obra social del Poder Judicial. Imagínense qué autoridad moral tiene Rosati para ir a hablar de economía en AmCham, cuando lo único que tenían para administrar ellos era la obra social y la destruyeron. ¿Podemos escuchar un resumen de lo que dijo Martina Ford si seguimos hablando? ¿Cómo no? Las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social y me dejó abandonada, que fue en la pandemia. Contrajimos COVID, no tuvimos prácticamente ningún síntoma, salvo a mi marido que durante 5 días tuvo fiebre y lo llevé como si entrara y fuera a salir. Y al tercer día me dijeron que lo tenía que sacar porque no había camas para terapia intensiva porque su cuadro se estaba complicando. Realmente tomé conciencia y empecé a llamar a todos los lugares que se puede imaginar, tratando de conseguir
una voz de alguien. ¿Usted recurrió al doctor Maqueda? Yo al ministro no de en la Corte forma Macri. directa, sino por otra, me estoy tratando de acordar su nombre, otra secretaria de la Corte. ¿Por qué usted recurrió en particular a la secretaria del doctor Maqueda o en particular por qué a ese ministro de la Corte? Claro, porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social. Néstor. La jueza Martina Forza ayer estuvo en el noticiero de la televisión pública y explicó por qué había ido a declarar a la comisión. Más allá de todos estos padecimientos que terminaron con la muerte de su marido, sé que ella tomó la decisión de ir a declarar cuando se enteró a partir del contador Marchi que la obra social tenía un superávit y un fondo anticíclico de más de 150.000 millones de pesos y que pese a ese dinero, a su marido poco menos que lo dejaron abandonado como un perro hasta que se murió. Que ese fue el disparador que la llevó a ella a decir cómo habiendo tanto dinero en la obra social, como nos dice el administrador, los servicios de esa obra social, administrada por el ministro de la Corte que ella identificó, pudieron haber sido de tan mala calidad que terminaron causando la muerte de mi marido. Qué difícil, ¿no? Bueno, por algo el tema de la obra social es el que me parece despertó más interés en la sociedad, en los ciudadanos, porque el impacto en la vida son cosas que le pasan a todos. El problema es, con la obra social del Poder Judicial, primero que es una obra que es obra social que tiene 100.000 afiliados con los sueldos más altos del país. Sí, es difícil pensar cómo se puede administrar mal eso. Lo que es la obra social es, digamos, absolutamente delirante lo que está pasando ahí. No tienen, o sea, una obra de 100.000 afiliados no tenía contabilidad. No tenía contabilidad, no es que tenía irregularidad, no tenía contabilidad. De ahí para abajo, y creo que esto es lo que vamos a continuar a profundizar en estos días, porque todavía no terminamos la cantidad de víctimas. Necesitamos también, me parece, convocar a los que actualmente están manejando la obra social puestos por Rosati y que fueron señalados por Marchi de que perdieron el año pasado mínimo en 6 meses 2.700 millones de pesos porque se olvidaron, imagínate la cantidad de recursos que tienen, que se olvidaron de renovar plazos fijos, dejaron la plata en cuenta corriente a la vista y perdieron 2.700 millones en 6 meses, según el cálculo que hizo Marchi. No quiero imaginarme para atrás los 15 o 20 años de lo mismo, ¿no? Eduardo. Bueno, una de las cosas que a mí más me sorprendió fue que vinieron el jefe de sistema de la Corte Suprema de Justicia y nos contó en la comisión que el sistema informático que tiene la obra social es pre-Windows. Entonces yo me puse a buscar ¿Pre-Windows? cuándo fue que nació Windows y nació en el año 85. Más grande que o sea yo. que deliberadamente no quisieron tener un sistema informático para que no los controlen. Eso lo dijo el director del sistema diciendo que era vulnerable, que podían modificarse, alterarse, borrarse. Se quedaron en DOS para que nadie pueda auditar. Se quedaron a propósito. Y fíjate qué importante es el juicio político, que el viernes pasado por primera vez hay una licitación del sistema informático para la obra social. Y qué importante ha sido el juicio político, por eso digo que van retrocediendo, no es que van avanzando, que no solo separaron al director general de la obra social, Toñón, una vez que empezó el juicio político y a ventilarse esto, sino que a Marchi, porque presentó un informe que incriminaba a la actual administración de la obra social, que lo puso Rosati, lo eyectaron al secretario general de la Corte Suprema de los últimos 15 años. Quizás después de los cortesanos, la persona con más poder. Exactamente, para entender, le decían el quinto Por eso ministro. digo, sin ser juez de la Corte. Lo eyectaron de una forma que nunca sucedió, sacándolo a la Cámara Previsional, prohibiéndolo el ingreso a la Corte porque Rosati le ha dicho que le va a cobrar venganza por haber hecho esto de cuestionar la administración de él como presidente de la Corte. La sorpresa que nos genera esto habla de la poca cobertura que en general tiene el juicio, digamos, ¿no? Que es un dato. Bueno, por eso reiteradamente tanto Eduardo como Rodolfo están aquí en Desiguales por la importancia que le damos al tema. Más las amenazas que siempre le suben a Robles, la mano derecha de Rosati, que le hace
a cada uno de los que tiene que venir a declarar la corte, al juicio político. Rodolfo, ¿vos coincidís con Eduardo que esto que estamos viendo, estas reacciones, son manotazos de una corte en debilidad? Porque si están en debilidad y te clavan 2 elecciones provinciales, no quiero ver cuando estén empoderados, digamos. Sí, yo creo que sí, que es una señal de debilidad, fundamentalmente porque yo creo que es evidente que ha sido una orden externa. Es decir, el periodista que tiene muy buena información sobre ese sector del poder, o uno de los periodistas, dijo ayer que estaba cajoneado en la vocalía de Rosati, que iba a salir después de las elecciones los 2 fallos, y sin embargo recibió un llamado ese mismo miércoles, un par de llamados, dijo el periodista, diciendo es ahora. Entonces, déjame ser honesto intelectualmente, puede ser también es una operación como tantas otras, digamos, ¿no? Bueno, no tengo por qué creerle, digamos, determinadas cosas. Sí, es un periodista, no. es un periodista de La Nación Más. Me cuesta creer una operación en contra de Rosati, pero bueno, puede ser en función de la fractura interna que hoy hay en la Corte. Lo que pasa es que Rosati y los otros 2, Rosecrán y Maqueda, son hoy los protegidos de esos sectores, de los medios de comunicación. Entonces yo creo que efectivamente hay un llamado, porque aparte me parece que la personalidad de Rosati permite esto, digamos, ¿no? Hay un jefe arriba de ellos, como dice Nico. ¿Quién será? El poder, yo le diría el poder. ¿Qué le dijiste hoy a Rosati? ¿Qué pasó en el Consejo de la Magistratura? Porque hoy se vieron con Rosati. Sí. Hoy había una reunión de coordinación de labor. Es una reunión en donde estamos todos los consejeros para preparar el plenario. Es un plenario que se hace la semana que viene. Una semana de labor y a la semana el plenario. Hoy era la comisión de coordinación de labor a las 10 de la mañana y estábamos todos los consejeros, habrá faltado uno. Y se sienta Rosati como si nada hubiese pasado ayer, como si no hubiese ido a rendirle pleitesía a los norteamericanos, bueno, etcétera. Se sienta como si nada y le dice al secretario, bueno, el primer punto del orden del día, ¿cuál es, señor secretario? Y le digo, no, un momentito, no hay un punto del orden del día. Y le dije que yo estaba ahí porque me habían elegido mis compañeros de bloque, no porque quería. Pues si hubiese sido mi decisión, no estaba ahí porque lo repudio, opté, presidente, se lo dije en la cara. Y repudio lo que dijo ayer en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, en un lugar absolutamente impropio para su magistratura, y repudio los fallos de la tarde, que configuran una virtual intervención, de hecho, de 2 provincias argentinas, arrasando con todos los principios del federalismo, etc. Así que no tenemos nada que coordinar con usted y nos vamos a ir, nos vamos a levantar. Y bueno, nos levantamos y nos fuimos. Pero bueno, no nos fuimos del Consejo de la Magistratura. Claro, ¿te respondió algo? No. Nada. Yo sé que permanentemente en las reuniones que he tenido con el Estado Rosati he planteado temas bastante, digamos, problemáticos o temas. No recogen el guante, se callan la boca, siguen para adelante como si nada. Es una situación, pero bueno, en este caso lo mismo. Nos fuimos, no dijo nada. Después se quedaron algunos chupándole las medias. ¿Quiénes? Los otros consejeros, los consejeros del macrismo, sacaron comunicados diciendo que, no sé, que nosotros, pretendiendo confundir a la opinión pública, que nosotros abandonamos el Consejo de la Magistratura. Nosotros abandonamos la Comisión de Labor porque no tenemos nada que coordinar con Rosati. Pero nuestras responsabilidades institucionales las vamos a mantener. No somos como Rosati, tenemos responsabilidad institucional y compromiso democrático, cosa que ninguna de las 2 tiene Rosati. Así que en el Consejo vamos a seguir. Pero no vamos a participar de ninguna instancia, o por lo menos los que nos levantamos, de coordinación con Rosati. Eduardo, Rodolfo, yo entiendo que ustedes hacen lo que tienen que hacer, si están cumpliendo mandatos. ¿Puedo decir una cosa? Sí, ¿Por qué después no hago la invitan pregunta. un día al chofer de ese chofer valiente que declaró que iba a buscar... ¿De la provincia de Santa Fe? ¿Sabes por qué? Porque es importante visibilizar. Lo único que les duele a ellos es ¿Ustedes lo convocaron a la comisión? No lo hemos convocado, pero sería bueno... No está la denuncia formal contra Rosati por ese tema. Claro, pero sería bueno que se lo busque, se lo interrogue, que lea un reportaje y que cuente, porque lo único que les duele a ellos es cuando se visibiliza. Fíjense que ese almuerzo que hacen de empanadas en el subsuelo ¿no? Sí. Donde están los trabajadores de maestranza, que van a comer empanadas y que habla Rosati, y les dice en un momento dado, necesitábamos esta muestra de afecto
porque lo que les duele son las plazas de tribunales que hicieron los curas de opción preferencial por los pobres, que hizo después un grupo grande de dirigentes sindicales y militantes políticos. Eso es lo que les duele. Cuando sale a la luz, cuando nosotros decidimos televisar las audiencias del juicio político, eso es lo que más les duele. Que al menos los periodistas, que son especialistas en esto, tengan la posibilidad de mirarlo directamente. Y algunos que son, que por lo menos se conoce más. Y eso es lo que les duele y por eso han instalado el terror dentro del cuarto piso entre los trabajadores judiciales. Con Robles siendo el batata. El Rasputín. Yo entiendo el punto y además que esto no es nuevo, ¿no? Pero qué penoso que tenga que ser en estudio de televisión y por periodistas que se resuelvan estas cosas cuando debería funcionar correctamente. ¿Tiene algo que ver lo que quería preguntarles, digamos? Pero perdón, ¿cómo? No esta Pablo. No, porque esta es una tarea institucional. ¿Qué pensás que puede ser el proceder de dos personas, dos ministros de la Corte, que no es que Macri los nombró por decreto, que ellos aceptaron ser ministros nombrados por decreto? ¿De qué respeto a la Constitución me pueden hablar hoy? No, pero no me refiero a esa persona, me refiero al resto de la ciudadanía, digamos. Que en los estudios de televisión se diriman las cosas, a mí particularmente me parece que habla del problema en el que estamos metidos desde hace mucho tiempo. Pero al margen de eso, yo entiendo que ustedes están haciendo lo que les corresponde y por mandato, digamos, ¿no? Ahora, hay un problema político, y se los pregunto como dirigentes, como hombres de la política, hay un problema muy concreto de contacto con la ciudadanía, porque evidentemente del otro lado tampoco hay una cabal comprensión o incluso hasta credibilidad respecto de las cosas que efectivamente hace, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ven que la política puede empezar a resolver estos temas? Tengo mi mirada sobre eso. Efectivamente, la sociedad cada vez soporta menos hablar de política. Yo creo que el juicio político se ha ido instalando. Los medios de comunicación dominantes lo ponen porque cada audiencia es un escándalo, entonces terminan poniéndolo, más allá de que intentan ningunearlo, etc. Entonces el juicio político se ha ido instalando poco a poco, pero me parece que consistentemente en la sociedad. Esa sociedad mira el juicio político, mira la política y le pide respuestas. Y hoy, evidentemente, no le damos respuestas. Nuestros problemas internos de organización electoral y de gestión del Frente de Todos han generado también un gran problema frente a la ciudadanía. No hemos sido capaces de mostrarle un programa, hablo en términos estrictamente del Poder Judicial, un programa mostrando qué queremos hacer con la justicia. La salida a esta encrucijada a la que nos ha llevado los poderes fácticos es a través de la política. El problema es que la política no es solamente el peronismo o el oficialismo o el kirchnerismo. La política son todas las fuerzas políticas, y cuando todas las fuerzas políticas, o mejor dicho, gran parte de esas fuerzas políticas están arrodillados ante estos señores, claudicando permanentemente, y nosotros no tenemos número en el Congreso, entonces estamos absolutamente inmóviles, imposibilitados de avanzar. Frente a esto, una salida es la lapicera del presidente para, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia modificando el Consejo de la Magistratura. Lo dijo recién Capitanich, exacto, ¿no? Exacto. Por eso lo reitero, porque ya hemos hablado con Eduardo de este tema ante las autoridades pertinentes. Un DNU modificando el Consejo de la Magistratura, sacando afuera del Consejo a la Corte. El presidente mandó el año pasado o el anteaño un proyecto de reforma del Consejo que a mí no es que no me cerraba del todo, pero era un proyecto, digamos, razonable. Se trabó. Pasó el Senado y se trabó en diputados. Ese mismo proyecto le tiene que poner el gancho para sacar por DNU la... Le lleva a un nivel de conflicto... Más que esto, más que suspender elecciones, digamos. Tiene que resolver, tiene que usar la lapicera para sacar un DNU modificando la Corte. Tiene que sacar un DNU modificando el financiamiento de estos señores. Son ricos. 150.000 millones
de plazos fijos. ¿Sabes por qué? Porque le sobra plata en diciembre, cuando terminó la ejecución de todo su presupuesto, le sobra muchísimo dinero, van a los plazos fijos. Vos pensás que van a una computadora de un jugador de Frontera o van a un contrato de otro empleado. No, no. Van a los depósitos judiciales de la Corte para nada. Son fondos anticíclicos, no se sabe cuáles son los ciclos, de qué tipo, porque siempre cada vez hay más plata. Bueno, ¿por qué todos esos manejan tanta plata? ¿Por qué manejan tanta plata? Porque Néstor en un momento sacó el decreto 533 que dijo, bueno, la Corte se va a llevar tanto, el Consejo tanto, la tasa de justicia, que Néstor sabe bien de qué se trata, que es una montaña de plata. La tasa de justicia, que es lo que uno paga para hacer un juicio, ¿a dónde va? ¿A los tribunales? No, va a la Corte y termina en los plazos fijos. Entonces, parte del poder que tienen estos señores tiene que ver con esa capacidad de financiarse a sí mismo, de condicionar, de te tiro un contrato, así me sacás un fallo. Hay que cortarla con todo eso. Y los DNU, que por supuesto van a ser judicializados, por supuesto. Ahora, nosotros también tenemos en la Constitución Nacional el procedimiento para convalidar un DNU. Está en la Constitución, no está en un reglamento. Lo saca el presidente, lo dictamina favorablemente la comisión de DNU del Congreso y puede ir a cualquiera de las dos cámaras. Con la aprobación de una sola cámara, en este caso sería el Senado, sí. Y ahí, porque estamos también con otro gran problema de bloques, con la aprobación del Senado queda, digamos, completo el procedimiento constitucional de DNU. Y por supuesto que lo van a judicializar. Pero bueno, también hay un montón de argumentos para frenar esa judicialización, pero hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla, digamos. Las herramientas hay que usarlas. Después, por supuesto, que vamos a tener un montón de problemas. Antes de cerrar, quiero preguntarles, tal como hicimos con el gobernador Capitanich, ¿qué opinan sobre lo que estuvo diciendo Sergio Massa estos días, que es bueno la posibilidad de que las PASO y que se diriman allí quiénes pueden ser presidentes no es lo mejor, que sea un candidato único? ¿Es Cristina la única capaz de ir a una no paso? Mira, yo creo que lo que acá se requiere en nuestra fuerza es el acuerdo político del presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa. ¿Estás trabajando para ese encuentro, para esa llamada? Con acuerdo político, yo creo que en el acuerdo político tiene que ver quién nos representa. Particularmente, creo que Cristina Fernández de Kirchner hoy es la persona que sintetizaría a todos los espacios políticos. Y más con esto que ha pasado en el día de ayer, porque esto es una advertencia que le quieren hacer al peronismo en el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Y a nosotros no hay mejor cosa que nos quieran acorralar. De ahí es donde sabemos, donde visualizamos quién está enfrente, y eso nos une mucho más. Pero lo de ayer podría darle la razón a Cristina. El Claro argumento que de sí, Cristina pero claro que sí. El argumento de Cristina. Para todos los charlatanes, propios y ajenos, que hablaban de que Cristina no está proscripta, de que son todas pavadas. Eso es. En 2 minutos te sacan una resolución, en 2 minutos te sacan la causa de vialidad de la Cámara de Casación por un persaltum y te sacan un viernes. Pero si le da la razón, ¿por qué obraría en contra de la decisión de Cristina de no participar? Porque tenemos que ir a fondo con... A ver, si vos tenés a Messi en el equipo, ¿no lo vas a poner? Si Messi no quiere jugar. No. Supuestamente de Messi no puede, nos encargamos no, nosotros. No puede jugar. De Messi nos encargamos nosotros. Como es la AFA y no Messi sé quién no lo deja jugar. Volviste a la metáfora futbolera. Yo desde el domingo pasado estoy muy futbolero. Yo como buen cristinista paladar negro, yo haría, antes que nada, haría caso a lo que planteó Cristina en La Plata el otro día, de presentarle un programa a la sociedad. Me parece que Cristina, cuando habla de Milei en esa intervención, está planteando que hasta ahora, del otro lado, es el programa, porque ¿ustedes vieron alguna idea que se le haya caído Juntos por el Cambio? Digamos, no se animan a decir absolutamente nada. Yo creo que sí, han planteado ideas. Privatizaciones o cierre de empresas públicas, reforma laboral. Sí, claro. Eso es de Milei, me parece que es de Milei, la dolarización. Yo no veo que haya habido grandes definiciones al respecto, me parece que aparte es lógico. Pero digo, lo que está, y de hecho está en sintonía con lo que está pasando hoy en la sociedad, está creciendo
Milei a costa de Juntos por el Cambio. Vos fíjate que Cristina habló de Milei y en 5 días hubo no sé cuántas reuniones de Macri, lo hicieron levantar temprano, se juntaba con la red, se juntaban todos de un momento para el otro. Evidentemente ahí está pasando algo. Entonces, me parece que lo que define las cosas, más allá del candidato, que por supuesto es trascendental, es el programa. Y si el Frente de Todos, haciéndose cargo de un montón de cosas que nos tenemos que hacer cargo, de que la gestión no estuvo a la altura, mostrando el programa, hacia dónde queremos ir, por lo menos va a ser el punto de partida de una posible experiencia virtuosa en el proceso electoral. Cerrá vos, Eduardo. No, yo simplemente discrepo con Rodolfo. Mañana vamos a empezar a repartir ruleros. Nosotros nos estamos haciendo los rulos y vamos a desacatar a Cristina. No, yo primero el programa, después el candidato, que puede ser ella, obviamente. Ojalá sea ella. Y les prometo que el domingo vengo con Tailá de acá y él puesto con ruleros en ese copo. Yo quiero decir, el director hizo una maldad. Habló de hacerse los rulos y lo poncharon a Nico. Yo estoy contento del domingo igual que Eduardo. Terrible. Para mí, no sé si es roja directa, pero amarilla por lo menos. La explicación de por qué lo poncharon. No, amarilla para vos. Amarilla para vos. Eduardo, Rodolfo, gracias. Gracias. Bueno, nos vamos al corte. Al regresar, Flor nos habla de AmCham, lo venimos postergando y lo vamos a hacer. Y Nico da la explicación de por qué Massa hace cálculos y dice no hay que ir a una PASO, tiene que haber una candidatura de síntesis. Y en un rato también vamos a hablar de los Juegos Bonaerenses, un programa que tiene más de 30 años de inclusión a partir del deporte en la provincia de Buenos Aires. Ya venimos. Bueno, seguimos en Desiguales. No puedo decir lo que me acaba de decir Caruso en cuanto a quién soy. No respires fuerte porque te vas a expulsar. Bueno, no autoexpulso. Dale vos entonces. Bueno, seguimos adelante, Nico. Si te parece, repasamos un poco las definiciones de Sergio Massa y que nos explicás qué cuenta hace Massa para decir eso. Dale, arrancamos por ahí. Dale, compartimos las definiciones. ¿Vas a ser candidato? A veces no es solo lo que uno quiere, sino el contexto. Dos cuestiones de contexto que para mí son centrales. Una, la familiar. Y lo segundo es que yo creo que un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, un gobierno tiene la obligación de dar certidumbre. Y parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria a dirimir si el gobierno tiene diferencias, no las tiene, la verdad es que me parece un gravísimo error. Los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas. A ver, Nico. Con el traje de candidato, yo no sé si es exactamente, ese es un traje de candidato el que podemos ver ahí, es medio candidato si fuese candidato en las Bahamas, ¿no? Más o menos. Un traje, pero... Sí, es un división Miami, es un poco jugado, sobre todo por el... ¿Y el celeste por el chalequito y la cadenita, me gusta. Vos lo viste bien. Pero sí, la novedad es que Massa venía hablando solo de economía, exclusivamente en economía, y reducido al tema económico hasta ayer. Y ayer habló 2 veces y 2 veces habló de la interna al Frente de Todos, que no venía hablando, y habló de elecciones, habló de las PASO. ¿Por qué habló puntualmente de las PASO? Lo que consideran en la gente que trabaja políticamente con Sergio Massa, no en el Ministerio de Economía, políticamente con Sergio Massa, es que el Frente de Todos se encamina a un destino de candidato único y si no, lo van a tratar de evitar. El candidato único o la candidata única entienden que sería Cristina, pero Cristina dijo ya no una, ya no 2, dijo 3 veces que no va a ser candidata. Más allá de, como decía recién Eduardo Valdés, se hagan los rulos los que militan la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces ahí lo que ven es que si no es Cristina, todo se encamina a que el candidato sea él. ¿Y por qué hace tanto hincapié en que no haya PASO? Nosotros hace algunas semanas estuvo Agustín Rossi acá, uno de los precandidatos, digamos, lo dijo él oficialmente, digamos, que quiere ser o podría ser candidato a presidente por el Frente de Todos, y me acuerdo que le preguntamos, le dijimos, bueno, pero si hay una PASO, lo que promueven, una PASO competitiva, o sea, 2 candidatos que peleen voto a voto,
no un sparring, digamos, no Macri contra Sanz y Carrió en 2015, digamos. Dice, bueno, ¿eso va a dirimir la interna del Frente de Todos? Sí, va a decir, el candidato del kirchnerismo le va a ganar al de Alberto o el de Alberto le va a ganar al del kirchnerismo. Ahora, al día siguiente, el lunes siguiente a las PASO, vos tenés un candidato del gobierno que con suerte pudo haber ganado la PASO con él 15% de los votos, ¿Ah, tan bajo? 17% de los votos. Uno, el que ganó. Uno solo. Sumale lo del Uno otro. solo. Igual es bajo. Pero Uno sumale solo. lo del que Vos el otro. usaste un domingo para dirimir tu interna, Sí. pero al día siguiente el candidato que tiene que defender al gobierno, el candidato que tiene que pelear la continuidad del Frente de Todos, es un candidato que tiene el 16% de los votos, 17% de los Frente votos. a otro que puede tener mucho más. Muy probablemente ese candidato en una PASO muy peleada, al otro día, el lunes, cuando vos veas la tapa de los diarios, van a estar contando nominalmente los votos, cuántos votos sacó cada candidato y probablemente sea el tercero. Probablemente el candidato más votado pueda ser Javier Milei en cantidad de votos, probablemente el segundo y el segundo lugar lo va a pelear el más votado de la interna del Frente de Todos con el más votado de la interna de Juntos por el Cambio. Y eso Entonces, es un problema. Ahí hay un problemón porque todos dicen que Javier Milei podría salir perfectamente primero porque no tiene primarias, así que ahí podría ser la tapa de los diarios. Javier Milei ganó las PASO y el factor Milei que el kirchnerismo está poniendo para contraponerse y para que le sirva políticamente, el factor Milei a la economía le hace muy mal. Bueno, de hecho, todos los empresarios te dicen, me genera incertidumbre, me da miedo, me da temor, los empresarios de acá y pero multinacionales. el cálculo es otro. A mí lo que me dicen es, si vos la tapa de los lunes es esa, la corrida cambiaria que vos tenés este lunes 14 de agosto, el domingo 13 son las PASO. La corrida cambiaria que tenés el lunes 14, si los candidatos son, el candidato más votado es Milei y el candidato que va a defender al gobierno actual es alguien debilitado, para mí no empoderado, más allá que le haya ganado la interna, haya resuelto cuál es el sector más potente del cálculo Frente que de Todos. hacemos es esa interna no te empodera. No te empodera. No te empodera de ningún lugar. Al día siguiente tenés una corrida cambiaria. Esto me decían hoy que comparada con la que sufrió el gobierno de Macri después de perder las PASO en agosto, esa de 2019 va a ser Disney. Es que imagínate que si el candidato que gana, está haciendo hipótesis, ¿no? Es Milei, que te dice que hay que dolarizar. Hoy si dolarizás, el dólar se te va a 2.000 pesos. Un dólar de 500 va a ser barato. Si el candidato que gana te dice que hay que dolarizar... pulseás por ese dólar barato. Claro. Ahí, una cosa importante, muy importante para resolver o no la candidatura de Sergio Massa es que, más allá de que lógicamente, si Massa es candidato es porque es el candidato de Cristina. Eso no hay ninguna duda. Ahora, lo que también dicen en el entorno de Sergio Massa es que él no, cuando dice que no haya PASO, es que el presidente Alberto Fernández no le pueda competencia. Es decir, que también sea el candidato del gobierno, porque la diferencia de un candidato mucho más kirchnerista, digamos, el kirchnerismo viene cuestionando al gobierno que integra, subrayo, el gobierno que integra, desde las PASO 2021. Más o menos vienen con las críticas, increyendo. Bueno, Massa no. Entonces, Massa no podría hacer una campaña cuestionando lo que fue el gobierno del Frente de Todos, como sí podría, a mi entender con limitaciones, pero como sí podría algún dirigente más kirchnerista. Entonces es como, bueno, si yo no puedo hacer una campaña criticando a este gobierno, necesito ser el candidato de este gobierno, no que haya otro. A ver, Flor, ¿qué te decían ayer en AmCham de Milei? Sí, de Milei, el factor Milei, cuando preguntas ¿qué onda? ¿Qué va a pasar este año? ¿Se viene el abismo? Y te dicen, no, el abismo no, el abismo sería una hiperinflación, por decirte. Pero va a ser un año de extrema incertidumbre. La repregunta, bueno, ¿no pasa eso en todos los años electorales? Sí, el factor elecciones siempre es un factor de incertidumbre, pero te suman además las cuestiones macroeconómicas que de por sí también te dan incertidumbre, esto de tener muy pocos dólares en el Banco Central, y te suman como tercer punto lo político. Por un lado, el factor Milei, de decir, este candidato que tiene muchos votos, que crece en las encuestas, no tenemos ni idea qué va a hacer, o las cosas que dice que va a hacer, como la dolarización, nos parecen inviables. Todo esto, un montón de empresarios, no uno. Así que el factor Milei hoy a la economía, según los empresarios, no le hace bien. ¿Y Massa? Y de Massa, esto, yo fui con una pregunta puntual ayer para que me intenten responder, que es, digamos, hoy el principal problema de la economía es que no tenés dólares. Fui a preguntar, ¿creen que quién te puede dar los dólares? Hoy el Fondo Monetario Internacional. Ayer pregunté en los empresarios que son de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ¿creen que el FMI le va a dar los dólares a la Argentina, a Sergio Massa? Y ahí me contestaban... Upa, qué fuerte esa foto. Sí, entre el candidato cubano que tuvimos a presidente Upa, y ahora fuerte, un militante del Partido Demócrata. ¿No? ¿Están haciendo fotos o memes? No sé.
Yo no me hago cargo de esto. Bueno, lo cierto es que ante la pregunta de si creen que Estados Unidos va a apoyar a Argentina, este apoyo podría darse vía el Fondo Monetario Internacional, me decían sí, creemos que eso va a pasar. La repregunta es, ¿por qué Estados Unidos va a apoyar a la Argentina? ¿Por qué en un año electoral? ¿Por qué a un gobierno como el Frente de Todos? Y hay tres respuestas que me daban. Por un lado, porque a Estados Unidos le sirve la Argentina. En un mundo que demanda alimentos y energía, y Argentina tiene las dos cosas y tiene las dos cosas en cantidad, a Estados Unidos le sirve estar aliado con Argentina. Punto número 2, por la región. ¿Con qué países podría aliarse Estados Unidos en la región? Y ahí me decían, y Estados Unidos mira lo que hace Colombia, mira lo que hace Brasil. Colombia y Brasil, dos países cuyos presidentes ya se expresaron muy en contra de una alianza completa con Estados Unidos. Vimos lo que está haciendo Lula da Silva con China, Gustavo Petro, que tampoco tiene un alineamiento con Estados Unidos. Así que ahí ven de Estados Unidos a la Argentina como un aliado regional. Y el tercer punto que me decían es Sergio Massa. ¿Por qué Estados Unidos apoyaría a la Argentina? Porque me dijeron, y esto es on the record, Alejandro Díaz, CEO de la AmCham, no hay político que haya tenido relaciones con mayor disciplina con Estados Unidos que Sergio Massa en los últimos años. Eso dijo el CEO de la AmCham. Sí. Pero así en el pasillo, pero en on. ¿También Caruso o llamamos a alguien? Me está bajando un poquito la presión. Es el dirigente que más disciplina ha tenido con Estados Unidos. Sí, en los últimos años. ¿Querés agua? No, estoy muy bien. Ok. Gracias, Flor, por esto, ¿eh? Vamos al living. Vamos, dale, dale. que yo estoy a bordo de la roja. Vos no podés seguir a la cancha en este momento, así te lo digo. Estamos con Flor Alcaraz y Leandro Lurati. Leandro Lurati es subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Leandro, por venir. Bueno, muchas gracias a ¿Cómo ustedes va? por la invitación. Nueva edición, creo que la número 32 de los Juegos Bonaerenses, Flor. 32 ediciones ya van de los Juegos Bonaerenses. Algo que me llamó la atención cuando empezamos a hacer este informe fue que conversaba con distintas personas que estábamos trabajando sobre esto y me decían, no sabía que se siguen haciendo, como que parecen algo del pasado o épico. Maradonianos para claro. mí, ¿no? Como mucha historia de Maradona. Bueno, entre otras Bueno, cosas. hubo jugadores y también deportistas muy reconocidos. Digo, Ginóbili pasó por los bonaerenses, Claro. que son de élite y que son profesionales, que han pasado por esa experiencia y lo recuerdan de esa manera con muchísima felicidad. Y la buena noticia es que se anotaron casi 500.000 de pibes, pibas y adultos mayores, porque también Mirá. otro mito a desterrar es que no es una política únicamente para la juventud, sino que también es para toda la comunidad, porque los adultos y las adultas mayores se inscriben y participan de las distintas disciplinas deportivas y culturales que proponen los Juegos Bonaerenses. Como en estos informes que hacemos nos gusta contar historias y tratar de ver qué es lo que pasa y quiénes están detrás, ¿no? Porque estos números, 500.000 de personas anotaron los Juegos Bonaerenses. Bueno, ¿quiénes son? Fuimos hasta Merlo a conocer historias de deportistas que se están preparando para estos Juegos y de eso va el informe. Vamos a verlo. Los Juegos Bonaerenses se realizan hace 32 años y son el evento deportivo más convocante de la provincia de Buenos Aires. Vinimos hasta Merlo a conocer cómo se prepara la delegación deportiva para la edición de este año. Nosotros en lo que es la delegación de Merlo para los torneos bonaerenses trabajamos en articulación con escuelas, con clubes, con plataformas deportivas municipales que buscan una competencia interna para después representar al municipio en las diferentes fases que tiene el torneo. Fui invitado por una de mis hijas que trabaja en este lugar como profesora, me anotó y entré al grupo a competir. Mi recorrido con los Juegos Bonaerenses comenzó el año pasado cuando con mi profesor me decidió anotar y yo fui con mi mamá y con mi compañero y ahí salí primera y conocí a todos los chicos de Merlo que me apoyaron desde hasta ahora, quiero decir. Desde Merlo creemos que el torneo en sí no es un viaje deportivo solamente, sino también que son experiencias vividas entre diferentes deportistas, diferentes instituciones, que hacen que sean 5 días, que son una fiesta para todos los pibes y las pibas de nuestro municipio, y que también se sientan parte de una delegación. El torneo bonaerense es
una política transversal a todo lo que nosotros tenemos del municipio y nosotros nos aferramos a esta idea de poder llegar a todos los barrios a través del deporte. Después de los bonaerenses pude ir, por ejemplo, a los Juegos Evita, donde ahí salí segunda, y después de los Evita fui al torneo sudamericano que se hizo en la provincia de Córdoba, en Carlos Paz, y ahí pude salir primer puesto. Lo mejor que me ha pasado es la integración que hay a nivel grupo, la gente que conocí acá adentro. Yo a nivel barrial no la tenía. Bueno, muchas preguntas siguen surgiendo durante el informe, De todo lo que pasó en el informe, lo que más me conmueve, digamos, es eso de sentirse parte de una delegación. Obvio. Sí, es muy bonito. Lo decíamos fuera de aire, pero muchos pibes y pibas conocen por primera vez el mar en los Juegos Bonaerenses porque la final, después de pasar por una etapa municipal, regional, la final provincial es en Mar del Plata. Claro. Entonces, tiene algo deportivo, algo de inclusión comunitaria y esto de conocer a tus vecinos y vecinas que hacen el mismo deporte, pero también tiene esto del turismo social, de poder pisar la arena y el mar, que es maravilloso, claro. y los pibes y las pibas lo contaban así. ¿Qué te planteas como desafío personal? Leandro, buenas noches otra vez, cuando organizas esto. Bueno, a ver, realmente es un desafío poder pensar una política pública que ponga en juego tantas capacidades estatales al servicio de la recreación y al servicio de la felicidad, en este caso nuestro pueblo de la provincia. Cuando llegamos a la gestión, el pedido del gobernador, a Axel, el pedido de nuestro ministro Andrés, era, bueno, pongamos en valor una política pública que pueda trascender y que ponga en valor la palabra bonaerense. Nuestra provincia de Buenos Aires es tan grande, tan diversa, que la palabra bonaerense no aparece, digamos, con una expresión de orgullo en cada una de las identidades de la provincia. Y si te pones a pensar, una experiencia tan linda como los Juegos Bonaerenses queda tan adentro del corazón y de la memoria colectiva de la comunidad que todo el mundo se acuerda. Se vuelve identitario, digamos. Es muy fuerte. Yo me imagino la gente cuando se presenta, la gente de la provincia de Buenos Aires, se presenta en la calle, en un boliche, con alguien que le gusta, le dice, mira, yo soy de Mar del Plata, yo soy de Lanús. No se dice, yo soy bonaerense. Yo soy de Bahía Blanca, yo soy de Bahía, Coronel Suárez, soy de lo que Matanza. sea. Pero en los Juegos Bonaerenses la palabra es tan fuerte que queda impregnada. Entonces me parece que poner en valor y aumentar, por ejemplo, como hicimos en este año, la convocatoria y hacer la inscripción récord que hicimos, tiene que ver con esto. ¿Es récord este año? Récord total. El año pasado eran 350.000. Y este año, gracias al empuje de municipios, de la comunidad deportiva, de nuestro gobernador, del equipo de deportes, vamos a 455.000. Un récord absoluto. Hay de todas las categorías aparte, ¿no? Digo, Flor, si hacen adultos, niños, niñas, adolescentes, de todo. Mirá, está pensado sobre todo para jóvenes a partir de los 12 años y está muy fuerte el deporte escolar, el deporte comunitario de clubes. Después tenemos adultos mayores, que es muy grande también. Y después tenemos unas categorías especiales, por ejemplo, trasplantados. O, por ejemplo, personas con discapacidad. Y ahora tenemos una también que no me quería olvidar, que es muy interesante, intrageneracional. Por ejemplo, te proponemos desde el Estado que te juntes en las periferias existenciales, o sea, jóvenes y adultos mayores jugando al tejo, jugando al truco. Y eso te propone... ¡Ay, el tejo, qué divertido!, ¿no? Bueno, te propone ir a buscar a tu abuelo, a tu tía, ¿no? Y, che, nos anotamos. Claro. Y si ganamos, nos vamos a Mar del Plata. Y entonces dos personas que por ahí no tenían una excusa para encontrarse se encuentran. Claro. Claro. Qué bueno, qué el bueno. viaje a Mar del Plata es un poco un estímulo. Hablo como experiencia propia porque me tocó viajar 2 veces a los Juegos Bonaerenses y esto de la identidad es parte. Llegaste las 2 veces a la final, Llegué entonces. 2 veces a la final ¿En qué disciplina? en patín artístico. Así pero que muy bien, ¿ganaste? Segunda que... Pero representé, ni lo quería decir, pero representé a la delegación matancera. Y hay algo también que se va en esto de los 135 municipios que tiene la provincia. Yo soy orgullosa bonaerense también. Y esto, se construye la identidad municipal y después en Mar del Plata, como esta identidad también bonaerense que está muy presente. Y es un orgullo haber pasado por esa experiencia también en el relato y en la historia de la comunidad. Eso pasa, es como yo fui a los bonaerenses y lo cuento orgullosa. En muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, pero también en el conurbano, los intendentes y la comunidad toda despide a la delegación. Claro. Y por ahí en un pueblo, ¿viste? Sacan el camión de autobomba y toda la delegación se va aplaudida. Y cuando llega... ¿Cómo? Es como la escaloneta. Totalmente. Y cuando llega la delegación, le hacen una fiesta de bienvenida y felicitan a los campeones y salen en el diario local, el diario regional. Y la verdad que se pone en valor un montón de fuerza y de estímulos que tiene esa comunidad. Insisto con que tiene una historia muy, muy importante, ¿no? Más de 30 años haciéndose, digamos, no es algo... Mirá, es una institución ya. Tiene 32 años. Desde el 90. Sí, y
Obviamente, en los años 90 se descentralizaban las políticas públicas, la provincia lo toma, ¿no? En ese momento los evites ya no se competían porque había que desinvertir, no se podía pensar políticas públicas de gran escala, lo toma la provincia, lo pone en valor y todos los años es tan exitosa la experiencia que todos los años se va repensando y se va mejorando para ver de qué manera lo podemos hacer mejor. Así que, bueno, hoy que tenemos que debatir qué modelo de país queremos, qué modelo de provincia queremos, qué queremos hacer desde el Estado y desde la comunidad, con nuestros pibes, con nuestras pibas, bueno, acá tenemos un ejemplo de política pública concreta y que nos sentimos realmente orgullosos. Ahora es el momento municipal, después viene el momento regional. Y después la gran final en Mar del Plata del 15 al 20. Vos tenés una primera instancia... ¿El 15 al 20 de cuándo? De septiembre. De septiembre. Vos tenés una primera instancia donde se pone en juego, bueno, en el municipio. Después va a tu región, hay regiones deportivas. Y después un viaje a Mar del Plata. Todo pago por la provincia de Buenos Aires, desde los traslados, las pensiones, los hoteles, lo que sucede ahí en términos de recreación, los árbitros, los seguros, la salud. Realmente es... para sentirse orgulloso. Si te pudieras anotar para jugar, Leandro, ¿en qué te anotarías? Mucha pinta de futbolero no tiene, pero... Me parece que... amarilla para vos también. Me parece que... Lico, dale, amarilla me parece que el conductor... El invitado tiene razón. El conductor tiene información interna porque soy muy fanático del fútbol. ¿Hincha de qué? Muy hincha de River, como otro de los periodistas estrellas que tenemos en este programa. Y bueno, obviamente y además soy dirigente del Club River Plate y estoy muy contento de pertenecer a la gestión. ¿Fue penal? Penalazo total. Penalazo total. No voy a darle la palabra a ningún hincha de Boca. Gracias, Leandro, por haber venido. Gracias, Flor. Buen informe, Flor. Corte. Minutos, de desiguales. ¿Podemos cambiar esto? ¿O no? ¿Qué me contás que Suena Lali. Suena Lali. Había. Disciplina. No, mirá, voy a hacer el cocodrilo acá para tapar. ¿La conocés la canción? No, por suerte. ¿Qué? ¿Es Lali? ¿Cómo no? Temón. Más respeto con Lali. Que te perdés de ¿Y la Payún no hay por ahí? No quedó. Dame 100. Víctor Jara. Dame 100. Bueno, nos tenemos que ir. Dos cosas antes de irnos. Una, Nicolás Fiorentino también participó de los Juegos Bonaerenses. Muy bien. Lo que pasa es que como no llegó a Mar del Plata a la final, no lo contó. Lo que pasa es que cuando empecé a contar 2 años para atrás y no jugué lo primero... Juli también, Más o menos. nuestra asistente. ¿Llegaste a Mar del Juli? ¡Apa! ¿En qué competencia? Vóley, muy bien. No. Bueno, Nico en fútbol no llegó a la final. No llegué, creo que no llegué ni al regional. Antes de irnos, atención, porque vieron que ya está listo el padrón para que uno lo consulte, ver si están tus datos bien, tu número de DNI. Padrón electoral. Exacto. No te metas en la página que es padronelectoralonline.online, donde aparte te piden datos de tu tarjeta de crédito. Digo, la página para chequear tus datos te pide solamente DNI. Nada más que eso. Con lo cual, ni tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni dirección, nada. Con tu DNI, que es padrón.gov.ar, ahí sí podés chequearlo. Que pasen bien. Nos reencontramos mañana a las 9. Chau.